Bienvenidos a todos y a todas a la comunidad académica y no académica, española y latinoamericana. Mi nombre es Ricardo Alonso, soy el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense y voy a dar de inmediato la palabra a nuestro querido rector de la Complutense, al profesor Joaquín Goyache, que ha tenido a bien honrarnos por su presencia en este acto de apertura, no solo de este webinar, sino del primero de los que sucederán en adelante y que se van a celebrar también en el marco de la Universidad Complutense. Así que, querido rector, muchas gracias. tienes la palabra. Muchísimas gracias Ricardo, por la presentación. Como ha dicho el director de este webinar, soy Joaquín Goyache, soy el rector de la Universidad Complutense y me encuentro un poco fuera de sitio porque entre tantos especialistas en legislación yo soy veterinario, pero siempre somos una de las profesiones más reguladas y con más legislación encima. Así que darles a todos la bienvenida, sobre todo, y permítanmelo, a los asistentes internacionales, bienvenidos, esta es su casa y esperemos que disfruten de esta magnífica iniciativa que, como remarcaba el decano, es la primera de otras muchas y por lo tanto pues es nuestra primera experiencia en un webinar en un momento tan interesante como esta crisis causada o esta crisis por COVID-19. La verdad es que esta crisis es una crisis poliédrica. Es una crisis sanitaria que todos ustedes conocen y que es obvia, causada por un virus hasta hace unos pocos meses desconocido y que está causando muchísimo dolor, muchísimas muertes y además tiene otras facetas que son quizás un poquito menos obvias, como la profunda crisis económica a la que nos está sometiendo y que va a tener unas repercusiones muy relevantes en nuestras sociedades. También es una crisis, por qué no decirlo, ética y filosófica, y naturalmente también tiene una cara jurídica que van a analizar unos maravillosos ponentes en estos días sucesivos. Creo que es tremendamente interesante, tremendamente oportuna la propuesta y yo desde luego quiero dar las gracias a su director, al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, nuestra queridísima y magnífica facultad, por la iniciativa, a todos los ponentes que van a participar, que tienen una capacidad de análisis y de transmisión maravillosa, grandes amigos míos y a los que admiro profundamente. También a la Fundación General de la Universidad Complutense y a todo su personal que han hecho posible este webinar. Sé que ha sido unos días de locura preparando todo, pero al final va a ser sin duda un éxito, y desde luego a los patrocinadores. Sin ellos no sería posible hacer este tipo de iniciativas. Seguiremos trabajando y profundizando en webinars de este estilo que den salida a las necesidades de información y de análisis y de debate de las sociedades de forma global, y esperemos que su asistencia se vea pues comprometida con lo que es el transmitir el conocimiento de esta faceta jurídica de la crisis del coronavirus que, como ustedes saben, se llama SARS coronavirus 2, que está causando, como decía antes, tanto daño a la sociedad mundial, y que esperemos, con la ayuda de todos ustedes, de los juristas, de los profesionales de la salud, los economistas y de todos los componentes de esta aldea global que es el mundo, que podamos salir adelante. Así que, de nuevo, muchísimas gracias por asistir. Seguro que va a salir bien todo. Esperemos no tener ni el más pequeño problema técnico, que esto de las conexiones hoy día, pues al final las sometemos a un límite, la llevamos hasta el límite, y disfrutaremos hoy sin duda de una maravillosa conferencia. Decano, muchísimas gracias por contar conmigo. Es un honor haber participado en esta inauguración. Gracias a todos. Muchísimas gracias, querido rector. Como ya ha apuntado el rector y adelantaba yo, este es el primero de los sucesivos webinars que van a tener lugar en las próximas semanas. Quería yo también agradecer, yo lo adelantaba el rector, a la Fundación General de la Universidad Complutense y a Endesa, la Fundación Endesa, que también ha tenido su parte importante de aportación para que esto salga adelante. Pedimos también disculpas por los posibles fallos informáticos que a lo mejor
puedan ocurrir a lo largo de esta retransmisión. Ya decía el rector que es el primero de todos. Esperemos que todo salga en condiciones. Un breve apunte nada más sobre el sentido de este primer webinar dedicado a los aspectos jurídicos, a la vertiente jurídica de esta crisis que llevamos viviendo a nivel mundial desde hace ya meses, en plural. Habrán visto que se han escogido 4 temas específicos. Evidentemente, podrían ser más. Bueno, se han obviado temas sancionadores, temas incluso penales para quienes están vulnerando las obligaciones que derivan del estado de alarma, aspectos de derecho fiscal, aspectos tributarios, etcétera. Bueno, el seminario se tenía que desarrollar en 4 jornadas y hemos considerado que con estas 4 lecciones escogidas se podía dar una visión bastante completa de lo que estamos viviendo desde una perspectiva jurídica. Tan solo resaltarles a ustedes, antes de dar la palabra a José María Coello, a quien va a estrenar este webinar, verán ustedes, y no es una coincidencia, no es un azar, que los 4 ponentes escogidos son 4 vicedecanos, 2 vicedecanos y 2 vicedecanas. Intervendrá hoy en primer lugar José María Coello, profesor contratado doctor de Derecho Constitucional y vicedecano de Asuntos Institucionales e Internacionales de la Facultad. Mañana tomará su lugar Nuria García Piñeiro, que es profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, vicedecana de Estudios de Posgrado y Títulos Propios de la Facultad. Pasado mañana, quien será el protagonista será José Manuel Chozas, profesor titular acreditado a catedrático de Derecho Procesal y también vicedecano de Ordenación Académica de la Facultad de Derecho. Y cerrará el ciclo Maite Martínez Martínez, catedrática de Derecho Mercantil y vicedecana de Estudios de Grado de la Facultad de Derecho. Bien, ¿por qué esta selección de 2 vicedecanos y 2 vicedecanas para que tomen el protagonismo en este seminario de la facultad? Bien, por la sencilla razón de que yo como director he querido mandar el mensaje a la comunidad académica, en particular a la comunidad universitaria, de que la gestión universitaria no está reñida o no debería estar reñida con la excelencia académica. Estos 4 vicedecanos que me acompañan en mi desempeño como decano de la Facultad de Derecho desde hace 4 años han venido demostrando a lo largo de este periplo su alta capacidad de gestión. Pero eso no les impide, antes lo contrario, alcanzar grandes niveles de excelencia en el ámbito estrictamente académico. Por tanto, esto es un mensaje, como decía, dirigido a la comunidad universitaria para que los grandes profesionales académicos que muchas veces albergan nuestras aulas no desprecien la gestión, que a priori puede parecer un aspecto bastante antipático a desempeñar por alguien académico. Pero bueno, estos 4 años que hemos venido desempeñando en la Facultad de Derecho pues nos ha demostrado que se pueden compatibilizar y de buena manera ambas vertientes, la vertiente de la excelencia académica con la vertiente de la excelencia en la gestión. Y ya sin más prolegómenos voy a dar la palabra a José María Coello, ya les adelantaba, es profesor contratado doctor de Derecho Constitucional, se doctoró en la Facultad de Derecho, donde desempeña sus tareas docentes desde hace muchos años. Van a ver ustedes que es un excelente investigador, un excelente orador y bueno, el tiempo
que más o menos hemos pactado es de unos 35 o 40 minutos de intervención. Podrán los telespectadores plantearle las preguntas que estimen oportunas a través del chat que tendrán ustedes en sus ordenadores. Iremos gestionando nosotros esas preguntas y una vez terminada la intervención, pues iré planteando yo las preguntas que hayamos seleccionado para que, si tiene a bien, vaya contestando José María. Así que, sin más prolegómenos, tiene la palabra José María Coello. Muchas gracias, José María. Bueno, muchas gracias, querido decano. Comenzar, digamos, esta intervención, en primer lugar, agradeciendo, como es lógico, su amable presentación al excelentísimo señor rector magnífico de la Universidad Complutense, y lo hago en su doble condición, por una parte de rector de la universidad y hoy también de presidente nato de la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid, que ha tenido una capacidad de reacción importantísima en todo lo que ha tenido que ver, transferir el conocimiento de la universidad y ser muy útil a la sociedad española, a la sociedad madrileña, en la lucha contra esta pandemia desde todos los ángulos. Probablemente el primer frente de batalla lo han tenido médicos, biólogos, farmacéuticos, psicólogos, el personal sanitario, en definitiva, pero en un segundo frente probablemente sea dentro de poco el tiempo de los juristas, el tiempo de los economistas, el tiempo de los politólogos y lamentablemente también van a tener mucho trabajo los cultivadores del trabajo social y de otras áreas de la universidad. Por lo tanto, muchas gracias al rector en su doble condición. Quiero también, lógicamente, agradecer las amables y desde luego inmerecidas, como van a comprobar ustedes, palabras del decano de la Facultad de Derecho, del también excelentísimo señor decano, en su doble condición de decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense y de académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación del Reino de España, a la que tantos colegas que están conectados desde Hispanoamérica también pertenecen. Quiero, lógicamente, agradecer también, digamos, su confianza académica depositada en mí para, digamos, esta primera conferencia en relación con la crisis del COVID. Y también debo de agradecer muy sentidamente su amabilidad y todo el apoyo, empezando por el técnico, a todo el personal de la Fundación General de la Universidad Complutense. No querría, por último, pero no menos importante, empezar ninguna intervención, me había propuesto que así fuera, y de la misma manera que hicieron el rector de la universidad y el decano de la Facultad de Derecho en respectivos, digamos, en sendos comunicados oficiales, querría poner en primer lugar un recuerdo muy sentido al profesor Campos Antillana, al vicerrector de calidad de la Universidad Complutense de Madrid, que, digamos, en quien voy a residenciar, voy a simbolizar, digamos, como nos ha dejado durante estos últimos días el dolor que a la comunidad universitaria pues le ha generado esta pandemia, esta crisis, y al mismo tiempo el compromiso que nos ha generado a todos en la lucha, en lo que sea aportar nuestro grano de arena en relación contra esta pandemia poliédrica, como decía el rector de la universidad. Bien, desde esta perspectiva y sin más trámites, después de este, como si dijéramos, de este capítulo obligado de agradecimientos y recuerdos, el tema que me han asignado es hablar, y me lo ha asignado el director académico de este webinar, de este primer webinar, el profesor Alonso, hablar, digamos, del estado de alarma y en general de los estados de anormalidad constitucional. Para darle un orden razonable a la exposición, fundamentalmente porque una exposición a distancia pierde, ¿verdad?, la espontaneidad de una exposición presencial. Bueno, pues en primer lugar me referiré a unas generalidades conceptuales sobre los estados de anormalidad constitucional. Después haré unas breves menciones históricas en relación con lo que estos estados significan y después haremos mención directa a los sistemas que existen para ordenar las situaciones de anormalidad constitucional, para, lógicamente, estudiar los estados de alarma, excepción y sitio propios del ordenamiento jurídico español, definir los rasgos caracterizadores de nuestro sistema, analizar algunos ejemplos de derechos fundamentales que se han podido ver afectados durante estos días al hilo de la pandemia del COVID-19 y del estado de anormalidad constitucional que la misma ha generado, y después analizar brevemente algunas de las garantías que prevé el ordenamiento jurídico, aquellos contralímites para asegurar que esta situación de normalidad constitucional no se lleve por delante el compromiso por la libertad en el que se resume el constitucionalismo. Y luego, finalmente, supongo que ya también en el ámbito de las preguntas podemos hacer mención, algunas podríamos decir, de las lecciones que hemos aprendido o que estamos aprendiendo en el mundo del derecho en relación con esta pandemia. Vamos a ver, en relación con las generalidades, fundamentalmente para quienes no estén familiarizados con el ordenamiento jurídico español, digamos, desde la perspectiva de la teoría de la Constitución, los estados de anormalidad constitucional no configuran algo estrictamente propio del derecho constitucional, ni siquiera, diría yo, del derecho público. Todos los sectores del ordenamiento jurídico tienen algo así como una
cláusula de anormalidad, digamos, que determina que en situaciones excepcionales que de una forma razonable no se han podido prever, de alguna manera relajen o adapten el cumplimiento de la ley a esa situación concreta. Cualquier penalista mediano conoce la existencia del estado de necesidad como circunstancia, bueno, que puede ser modificativa de la responsabilidad criminal hasta eximir de ella, precisamente porque ese estado de necesidad genera una situación distinta en la que hay que aplicar de otra forma la ley penal. Cualquier no penalista, sino civilista, conoce y ordinariamente maneja el concepto de la fuerza mayor. La fuerza mayor, que el profesor Lacruz Verdejo definía como aquellos acontecimientos, aquellas circunstancias que o bien son imprevisibles o que siendo previsibles son irresistibles. Algo que, aunque sea una definición de derecho civil, es perfectamente aplicable también al ámbito del derecho constitucional y a sus situaciones de anormalidad. He de mencionar, por tanto, que las situaciones de anormalidad constitucional son, podríamos decir, una constante en el derecho comparado y una constante en nuestro derecho histórico. Desde la perspectiva de nuestra generación, en la que afortunadamente hemos gozado de muchos años, podríamos decir, de una tranquilidad constitucional casi sin precedentes en la historia de España, cualquier circunstancia que hace cimbrear la estructura del Estado o la tranquilidad pública nos parece algo rigurosamente innovativo, pero con la perspectiva amplia del derecho debemos considerar que realmente no es así. Es decir, casi lo excepcional ha sido que gozosa y venturosamente hayamos pasado tanto tiempo en una situación, podríamos decir, de normalidad constitucional sin grandes alteraciones, siendo que además esta situación, digamos, proviene no de unas circunstancias de alteración del orden público, sino de la lamentable pandemia que estamos viviendo y que nos tiene a todos confinados en nuestros domicilios. Bien, el fin de la Constitución es siempre garantizar la libertad, es decir, garantizar la libertad y las libertades de los ciudadanos y garantizar una organización constitucional fundada en una división de poderes que pueda definir esta y hacerla aplicable en el seno de un Estado de Derecho. Esto es precisamente lo que viene a garantizar el estado de anormalidad constitucional. Es decir, como decía Horriou, el maestro del derecho público francés, se cede un principio menor por un principio mayor. Lo que se busca es suspender temporal o territorialmente determinados derechos o garantías que se ven claramente afectadas precisamente para salvar un bien mayor. Este bien mayor puede ser, como en el caso actual, la vida o la integridad física, o en determinados otros supuestos, bueno, pues puede ser, por ejemplo, el orden público, la vigencia de la ley o el funcionamiento normal de los poderes del Estado. Pero en cualquier caso, quiero que vaya por delante que los estados de anormalidad constitucional son una técnica más de garantía y protección de la libertad. Lo que es anormal son las circunstancias y por eso el derecho reacciona aplicando su normatividad a la definición de un nuevo marco jurídico temporal y territorialmente delimitado cuando hace falta, digamos, para hacer frente a esta situación de anormalidad. Bien, desde la perspectiva histórica, pues hay autores que, bueno, pues llevan vamos a decir, estas circunstancias, digamos, la creación de estos estados de anormalidad constitucional lejísimos, incluso al derecho romano con la institución de la dictadura. Hoy, cuando hablamos de dictador, hablamos de un régimen autocrático, no democrático y, por lo tanto, indeseable. En el derecho romano, hablar de dictadura, como hablar de questura, como hablar de cualquier otra magistratura, del tribunado, etcétera, etcétera, hacía mención a la magistratura republicana, en virtud de la cual al dictator se le daban poderes extraordinarios durante 6 meses para defender el orden republicano, es decir, para defender las instituciones de la República. La dictadura, en el derecho romano, por lo tanto, se asemejaría más a lo que hoy llamamos un estado de normalidad constitucional que a lo que hoy, en el mundo contemporáneo, llamamos una dictadura, que en Roma se llamaba tiranía, se llamaba, de alguna manera, bien, la corrupción de la institución de la dictadura de la República Romana, cuando César, bueno, pues levanta ese digamos, espacio de 6 meses que concedía el Senado y lo convierte en indefinido, supone, lógicamente, acabar con el buen nombre de la dictadura en el sentido de afrontar una normalidad constitucional, generalmente una amenaza militar, y, digamos, hace que esta palabra desde entonces esté maldita y asociemos, lógicamente, la dictadura con un régimen indeseable por su carácter antidemocrático. Bien, el derecho histórico español mantiene situaciones de anormalidad constitucional en prácticamente todos los textos. El profesor Alzaga, tuvo la paciencia de estudiar todo nuestro derecho constitucional histórico y señala que desde el Estatuto de Bayona en 1808, en la Constitución de 1812, en la de 1837, en la moderada de 1845, en la de 1869, en la canovista de 1876, previamente en la nonata de 1856 y hasta en la Constitución republicana, es decir, en todas, con la Ley para la Defensa de la República, ha existido algo parecido a un estado de anormalidad constitucional. Es decir, que nuestro ordenamiento jurídico español siempre ha contemplado la posibilidad de que existan situaciones en las que los poderes ordinarios establecidos por el régimen constituido no son suficientes para, de alguna manera, bueno, pues asegurar, garantizar el ejercicio de los derechos y el orden público.
Bien, analizadas estas cuestiones básicas en relación a la historia, me debo centrar en la existencia de los sistemas. Vamos a ver, existen básicamente 3 sistemas para la organización de los estados de anormalidad constitucional en los estados de nuestro entorno, digamos en el mundo contemporáneo, pongamos después de la Segunda Guerra Mundial. Estos 3 sistemas son cualitativamente distintos entre ellos y la confusión entre todos ellos ha sido en buena medida lo que ha generado este debate de urgencia, sin mucho rigor todavía científico, más bien en los periódicos, en el que han intervenido grandes maestros del derecho público. Este es un tema que para la doctrina no había estado tratado de una manera muy amplia. Lo habían tratado hasta ahora, pues el profesor Cruz Villalón, el profesor Pérez Royo, el profesor Alzaga Villamil, y de urgencia ha habido ahora análisis muy interesantes, pues del profesor Aragón Reyes, del profesor Díaz Reborio, es decir, ha habido aportaciones muy interesantes. Bien, vamos a ver, el primer sistema que existe en un régimen de anormalidad constitucional es el modelo anglosajón. ¿En qué consiste este modelo? Pues miren ustedes, en que la Constitución no menciona ninguna medida en relación con la anormalidad constitucional. Se confía en los poderes ordinarios del Estado. Y ustedes me dirán, hombre, claro, es que esto está muy cercano a la dictadura. Pues paradójicamente no. Se trata del modelo, que custodian algunos estados democráticamente muy consolidados. Estados que no han solido vivir con toda la perfección posible para sus regímenes democráticos, pero que no han solido vivir de espaldas a la democracia. Y pongo, por ejemplo, el Reino Unido de la Gran Bretaña, o pongo, por ejemplo, los Estados Unidos de América, o pongo, por ejemplo, la Confederación Helvética, que son estados cuyas constituciones no regulan de una forma expresa este estado de anormalidad constitucional. Es el régimen de las Indemnity Bills. Es decir, se le dan potestades suplementarias a los agentes públicos y ellos responden ante los jueces. Obviamente, este no es el sistema español, pero para conocer el sistema español conviene conocer los demás, porque de esa manera entenderemos mucho mejor lo que está pasando. En segundo lugar, tenemos los sistemas continentales. ¿En qué consisten estos sistemas? Sistemas en los que, miren ustedes, la Constitución se asegura de que exista un marco jurídico especial para las situaciones de anormalidad constitucional. Y a su vez, estos sistemas continentales o causales, se dividen en 2 grandes familias. En primer lugar, las familias cuantitativas o de cláusula abierta. ¿En qué consiste eso? Se elige un sujeto al que, en la eventualidad de que se genere una situación de anormalidad constitucional, se le entregan los poderes extraordinarios que requieran las circunstancias, como señala el vigente artículo 16 de la Constitución francesa de la Quinta República, de la Constitución de 1958. Bien, este sistema en Europa no está muy prestigiado desde hace tiempo. ¿Por qué razón? Porque era el sistema, a través del artículo 48 de la Constitución de Weimar, que permitió el portillo constitucional para que el sátrapa genocida de Adolfo Hitler, empleando estos poderes extraordinarios, lograra el triunfo del Tercer Reich frente a esta institución que contemplaba la Constitución de Weimar, que se llamaba la dictadura presidencial, haciendo mención a aquella institución de la dictadura romana a la que hace unos minutos me he referido. Este sistema, por lo tanto, cayó en absoluto desuso, excepto en un caso en Europa, el de la República Francesa. Y hoy el presidente Emmanuel Macron, está al frente de este estado de anormalidad constitucional porque así le legitima, así le habilita la Constitución de 1958 en su artículo 16. Esto quiere decir que se pueden adoptar determinadas medidas en un sentido cuantitativo. Es decir, hay una gradualidad y el presidente, que es, el órgano constitucional en el que la Constitución confía para esta situación, va graduando el nivel de intensidad que requiere la intervención extraordinaria a través de esos poderes que la Constitución deposita personalísimamente en él. Hablamos, por tanto, de un sistema causal, pero cuantitativo. Y finalmente llegamos al sistema español. ¿En qué consiste el sistema español? Pues miren ustedes, tenemos un sistema que es causal, pero que es cualitativo. Es decir, es causal porque lo definitivo no es un gradualismo en los poderes que se van intensificando, sino que el legislador ha diseñado 3 estados que se parecen entre sí prácticamente nada. Son instituciones jurídicas distintas, el estado de alarma, el estado de excepción y el estado de sitio, siendo que, por razones de técnica normativa, existe entre todos ellos una serie de disposiciones comunes. Y, por lo tanto, por estas razones de técnica legislativa, se encuentran todos en el mismo texto. Pero se trata de instituciones jurídicas distintas. Y confundir un estado de alarma con un estado de excepción, como se ha hecho con bastante frecuencia, o con un estado de sitio, constituye, un desenfoque de lo que significa los estados de normalidad constitucional en nuestro ordenamiento jurídico. Vamos a ver, les diré a título anecdótico que el artículo 116 de la Constitución española que regula estos estados, pues tiene por padres a 3 personas muy ligadas a la Universidad Complutense.
aparte de la ponencia constitucional. En primer lugar, a Federico Silva Muñoz, que era doctor por la Universidad Complutense, por la Facultad de Derecho, y que era abogado del Estado y letrado del Consejo de Estado. En segundo lugar, al profesor López Rodó, que era catedrático de Derecho Administrativo, y que en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas realizó la práctica totalidad de las enmiendas que fueron aceptadas, y que pasaron, ¿verdad?, se proyectaron sobre el texto de la Constitución española. Y finalmente, a José Miguel Ortí Ordaz, que negoció las atinadísimas enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista en relación con la imposibilidad de disolver el Parlamento o de entregar a la Diputación Permanente esta posibilidad de controlar estos poderes extraordinarios. De manera que, junto con Ortí Ordaz, que es exalumno de la universidad, también tuvo mucho que ver en la construcción del artículo 116 de la Constitución el profesor Peces Barba. De manera que estamos hablando de un artículo profundamente hijo de la Universidad Complutense de Madrid, como quedó en la redacción de la Constitución. Bien, ¿qué tipos de estados existen en el ordenamiento jurídico español? Pues como saben ustedes, tenemos un estado de alarma que procede de lo que podríamos denominar una catástrofe o calamidad pública. Es decir, una desgracia de cualquier naturaleza, un incendio, un terremoto, un tsunami, una pandemia, una situación de contaminación. Es decir, por alguna razón, de hecho, se genera una crisis sanitaria, una epidemia. Es decir, cualquier tipo de circunstancia que va a afectar y va probablemente por su intensidad a paralizar los servicios públicos o va a generar situaciones de desabastecimiento. Insisto, con una primera relación de causalidad. La afectación a los servicios públicos o al desabastecimiento viene generado por esta causa natural. Este es, afortunadamente, el único estado de normalidad constitucional que hemos conocido desde la promulgación de la Constitución. Y ello a través de dos decretos. En primer lugar, el de 4 de diciembre de 2010, como saben ustedes, en relación con el conflicto de los controladores aéreos, donde básicamente lo que se hizo fue militarizar el aeropuerto de Barajas con efectivos del Ejército del Aire para asegurar el control del espacio aéreo español por una situación de conflicto colectivo. Para entendernos, un estado de alarma de una intensidad en la vida de los ciudadanos infinitesimalmente menor del que estamos viviendo ahora, mediante la promulgación del Real Decreto 463-2020 de 14 de marzo, con el que se está pretendiendo hacer frente, a través de esta situación, de esta declaración del estado de alarma, a esta situación de anormalidad constitucional. Vamos a ver, ¿qué es lo característico de un estado de alarma? Insisto, la situación de una catástrofe. ¿Qué es lo característico de un estado de excepción? Pues miren ustedes, una alteración del orden público, ya sea por razones políticas, ya sea por razones sociales, por alguna razón no legitimada democráticamente y fuera de los cauces de expresión del poder que prevé el ordenamiento jurídico, existe una subversión, existe una alteración de los poderes constitucionales diseñados por los ciudadanos. Y ahí la Constitución tiene que reaccionar para restaurar el orden público. Puede existir un impedimento para el libre ejercicio de los derechos y libertades, puede existir un anormal funcionamiento de las instituciones democráticas, puede existir, causado por esta alteración del orden público, un anormal funcionamiento de los servicios públicos o cualquier otro aspecto relativo al orden público que altere tan gravemente las potestades, digamos, la situación del orden público, que las potestades ordinarias del Estado sean insuficientes para restablecerlo. Y finalmente encontramos el estado de sitio. ¿En qué consiste el estado de sitio? Pues miren ustedes, el estado de sitio procede también de una amenaza de naturaleza del orden público, pero no del orden público interior, sino del orden público exterior. El profesor Pérez Serrano decía que hablar de estado de sitio es un eufemismo. Es un eufemismo porque realmente habría que hablar de estado de defensa o de estado de guerra o de estado incluso de invasión, ha sugerido algún otro autor. Es decir, se requiere de una forma necesaria la existencia de un acto de fuerza armada, una amenaza militar, y además que la misma se dirija contra el Estado. No es casual que la ley orgánica, pues regulando los estados de sitio, pues mencione la literalidad del artículo 8 de la Constitución española, que se refiere a la soberanía e independencia de España, a la integridad territorial o al ordenamiento constitucional, es decir, a la misión de las Fuerzas Armadas en el contexto del ordenamiento jurídico español. ¿Qué se pretende con el estado de sitio? Bueno, pues como señala el profesor Pérez Royo, un recurso a la fuerza, un recurso a la Fuerza Armada por tierra, mar o aire para defender la integridad territorial del Estado o su ordenamiento constitucional. Miren ustedes, he de decir sobre el estado de sitio que constituye una cierta particularidad española. El estado de sitio no es muy general en los estados de nuestro entorno. Los estados de nuestro entorno suelen tener 3 estados de anormalidad constitucional, pero que son análogos a nuestro estado de excepción y a nuestro estado de alarma, que dividen en 2. Para entendernos, hay un estado de alarma, podríamos decir, más de emergencia, más como el que estamos viviendo, y luego uno más relajado, que por ejemplo nuestros vecinos portugueses, que nos han dado una lección de tantas cosas durante esta crisis, como tantas otras veces, denominan estado de calamidad. Es decir, existe un estado en el que hay, podríamos decir, una alarma sanitaria, pero no una alarma sanitaria que además
podríamos decir, afecta al orden público. Bien, durante todos estos estados existe un denominador común y es la necesidad, como reza el título de la conferencia elegido por el director académico del curso, de limitar derechos. Para definir lo que significa limitar un derecho, necesitamos acudir a la doctrina del profesor García de Enterría. El profesor García de Enterría nos enseñó que delimitar un derecho constituye, digamos, la fijación de su contenido normal, la fijación de las facultades ordinarias de quien es titular de ese derecho. Y limitar un derecho significa, por razones que pueden estar perfectamente justificadas, recortar ese contenido natural, hacer más pequeño una ablación, un sacrificio especial de esas facultades por alguna razón jurídicamente justificada. Por lo tanto, realmente lo que hace la declaración del estado de alarma, de excepción o de sitio, es afectar al derecho en el sentido de su limitación, en el sentido de reducción de su contenido normal, como si ese estado de alarma no, o de excepción o de sitio, como si esa circunstancia normal no existiera. Realmente, insisto, esta definición es fundamental en el sentido que a continuación veremos. Voy a continuación a centrarme en, digamos, el análisis de las diferencias, primero entre el estado de excepción y el estado de sitio, para que finalmente aterricemos en el estado de alarma, que es donde estamos, y podamos entender la diferencia. Vamos a ver. Miren ustedes, desde la perspectiva de los derechos fundamentales, como he dicho, cuando se declara un estado de excepción motivado en una alteración del orden público, los derechos fundamentales están, podríamos decir, limitados o podríamos decir restringidos. Existe una restricción causada por esa alteración del orden público que hay que restaurar. En un estado de sitio no existe una restricción de los derechos. Puede existir una suspensión de los derechos y hasta de las garantías. Es decir, desde la perspectiva de los derechos fundamentales, cualitativamente no tiene nada que ver una situación con la otra. Desde la perspectiva de la vigencia de la ley, de la eficacia normativa de la Constitución, del ordenamiento jurídico, en un estado de excepción, lo que se ve alterado y por eso hay que restaurar el orden público es la eficacia jurídica del ordenamiento. Decía el profesor García Amigo que las leyes físicas se diferencian de las jurídicas en que solo las segundas pueden ser violadas. Y desde esa perspectiva, el derecho requiere ser eficaz. Y por eso, la alteración del orden público, que priva de su eficacia normativa a las normas democráticas y legítimamente aprobadas, debe ser restaurada por el poder público. Bien, en el estado de excepción, al existir una alteración del orden público, las normas han perdido su eficacia jurídica. Mientras que en el estado de sitio no está en juego la eficacia jurídica de la ley, no está en juego su vigencia, está en juego la misma existencia de la ley. Es decir, lo que peligra no es la eficacia de la norma, lo que peligra es la norma misma, porque existe una amenaza militar peligrando el conjunto del ordenamiento constitucional o la integridad territorial de España. De la misma manera, desde la perspectiva de la organización constitucional y de los poderes públicos, en un estado de excepción, lo que existe es una amenaza de la supremacía de los poderes públicos. Vamos a poner que mañana la provincia de Badajoz, la de Lugo, la de Teruel y la de Alicante deciden que allí no se encuentran en vigor determinadas disposiciones y que no se acatan, por ejemplo, las sentencias del Tribunal Supremo. Si esto se hace no de una forma ordinaria, porque hay mecanismos ordinarios para la ejecución sin declarar la normalidad, si esto se hace de una forma extraordinaria, lógicamente los poderes públicos tienen que reaccionar para restaurar la supremacía de los mandatos del Tribunal Supremo y la restauración del ordenamiento jurídico alterado de forma ilegítima por el orden público. Lo que existe es una amenaza de la supremacía, por ejemplo, del Tribunal Supremo. En el caso de un estado de sitio no existe una amenaza de la supremacía, existe una amenaza a la soberanía del Estado, existe una amenaza al conjunto del Estado mismo y a su existencia en cuanto que tal o al ordenamiento constitucional que lo configura venturosamente como un Estado social y democrático de derecho. Miren ustedes, entendido que no tiene nada que ver un estado de excepción con un estado de sitio, aunque lo regule la misma ley, que no es un problema de gradualismo, voy de este a aquel y si estas potestades no bastan paso al siguiente, sino que se trata de instituciones cualitativamente diferentes, vamos a ver qué pasa con el estado de alarma, que es aquel en el que nos encontramos. Desde la perspectiva de los derechos fundamentales, ¿ustedes han visto una restricción de derechos estos días? ¿Ustedes han visto una suspensión de algunos derechos de sus garantías estos días? Pues miren ustedes, no. Técnicamente, para el derecho, los derechos no están ni restringidos ni suspendidos. Se ven afectados por la pandemia, como a continuación veremos. Se han visto severamente afectados, pero eso no quiere decir ni que estén suspendidos ni que estén restringidos. Desde la perspectiva de la vigencia de la ley y del ordenamiento jurídico, ¿han visto ustedes alguna limitación de la eficacia jurídica de las leyes estos días en España? ¿Han visto ustedes que exista una amenaza para la existencia de la ley misma, como sucedería en un estado de sitio? Ni ustedes no. Yo lo que he visto ha sido un comportamiento ejemplar
de la inmensa mayoría de la ciudadanía que ha acatado de una manera perfectamente cívica lo dispuesto por los poderes públicos. ¿Qué ha sucedido aquí? Pues miren ustedes que la limitación de la eficacia no ha sido jurídica, sino fáctica, lo que impide el normal ejercicio de las libertades de las que todos disfrutamos. No ha sido una alteración del orden público, sino una circunstancia natural, como podía haber sido un terremoto, como podía haber sido un incendio, como podía haber sido un tsunami, como podía haber sido una contaminación química. Bueno, en este caso ha sido una contaminación, digamos, biológica, una pandemia, la existencia de un virus. Por lo tanto, el ordenamiento jurídico se ha visto limitado desde una perspectiva fáctica, pero no desde una perspectiva jurídica. ¿Han visto ustedes alguna amenaza a la supremacía de algún poder? Porque yo no. No existe ninguna limitación a la supremacía y mucho menos a la soberanía del Estado. Lo que ha existido es un funcionamiento perfectamente normal de los poderes del Estado adaptados a esta situación de normalidad. Y bien, desde la perspectiva del sujeto que declara estos estados, lógicamente, el garante del orden público en un Estado de Derecho es el gobierno democrático y, por lo tanto, el gobierno es quien ha declarado este Estado. Eso sí, las prórrogas las ha autorizado el Parlamento y, desde la perspectiva de la excepción, no como he oído por ahí la declara el Parlamento, la declara también el gobierno. Eso sí, la autorización parlamentaria es previa. Y en el estado de sitio, la declaración sí es parlamentaria, pero la iniciativa es exclusivamente del gobierno. Les decía que el estado de sitio es una originalidad española y esto es así porque todavía en el debate constituyente pesaba mucho, en fin, pues que en España se habían declarado estados de guerra no por el gobierno, sino por las autoridades militares. En concreto, la última en el año 23 con la declaración del estado de guerra que sirvió para dar el golpe de estado Primo Riverista. Y por lo tanto, la Constitución se guardó muy mucho de establecer una iniciativa para la declaración de la guerra, no del ejército, sino estrictamente de los poderes constitucionales partiendo del gobierno. En suma, nuestro estado de anormalidad constitucional, cualquiera de ellos, va a ser siempre causal y va a ser siempre cualitativo. ¿Qué quiero decir? Que lo que va a legitimar la declaración del estado de anormalidad constitucional, sea el que sea, es una causa, un presupuesto de hecho habilitante, que no es jurídico, es fáctico, aunque tenga una consecuencia jurídica. Y es jurídico, es fáctico la existencia de un incendio, la existencia de una pandemia, la existencia de un terremoto, la existencia de un accidente masivo, la existencia de cualquier circunstancia que legitime. Y es fáctico la alteración del orden público, aunque exista una consecuencia jurídica. Pero va a existir siempre una causa que va a ser el presupuesto de hecho habilitante que va a legitimar el poder declarar un estado de alarma o un estado de sitio si tenemos una amenaza militar. Pero no vale pasar de uno a otro, como alguno ha propuesto en un sentido, de intensificación de las potestades, como si nuestro sistema, en lugar de ser causalista, fuera abstracto o en lugar de ser cualitativo, fuera cuantitativo. Y en segundo lugar, como decía, el sistema es cualitativo. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que lo definitivo no es cuánto se afecta a un derecho fundamental, sino por qué. Lo importante no es el quantum, es el quid. Y puede haber una afectación muy gravosa de un derecho fundamental perfectamente justificada en un estado de alarma. Y puede haber una mínima afectación de un derecho fundamental en un estado de excepción que no sea conforme con la Constitución. ¿Por qué? Porque junto con el test de causalidad, es decir, de si concurre el presupuesto de hecho para declarar la situación de anormalidad constitucional, en la medida en que el sistema es cualitativo, las medidas no van a ser más o menos intensas. Se puede afectar de forma muy intensa un derecho en un estado de alarma, sino más o menos idóneas para alcanzar el fin que legitima la declaración del estado de alarma, que es luchar contra esa emergencia pública. Es decir, que lo importante, como digo, no es el quantum de afectación al derecho, sino el quid, el porqué de cuánto se va a afectar. Y es ahí, precisamente, en esa idoneidad y en la adecuación de los medios para alcanzarla, porque se puede ser eficaz por muchas vías y hay que hacerlo proporcionadamente y por las vías menos invasivas con las libertades de los ciudadanos, donde se encontrará el test del Tribunal Constitucional y de los tribunales integrantes del Poder Judicial. Vamos a ver, voy a mencionar algunos derechos para aclarar esto que estoy diciendo. Por ejemplo, ¿ustedes han visto estos días alguna restricción de los derechos contenidos en el artículo 27 de la Constitución? Que precisamente no nos son ajenos a quienes estamos hablando. ¿Ustedes han visto alguna limitación, alguna restricción o, digamos, alguna suspensión, por llevar las cosas al extremo, del derecho a la educación? Pues jurídicamente, evidentemente no. Lo que ha existido es una afectación del derecho a la educación. El derecho fundamental se ha visto afectado, pero de ninguna manera restringido jurídicamente y de ninguna manera suspendido como derecho en su titularidad o en su ejercicio. Lo que ha ocurrido es que colegios y universidades han cerrado su actividad, en el caso de la Complutense, incluso antes de la declaración del estado de alarma, por responsabilidad. Y naturalmente que se ha visto afectado el ejercicio del derecho, pero se ha visto afectado
además de una forma muy intensa, pero de una forma muy intensa, causalmente legitimada por la circunstancia que legitima la declaración del estado de alarma, que es evitar la transmisión de una pandemia. Y en un aula puede existir un foco, vamos a decir, de contagio. Y precisamente por eso, para evitarlo, aunque de una manera intensa, se ha, vamos a decir, afectado el derecho a la educación. Miren ustedes, en el ámbito de la libertad religiosa, ¿ustedes han visto algún ánimo de restringir o de suspender la libertad religiosa? Pero sí han sido las confesiones religiosas, todas las que, han tomado muchas medidas higiénicas en sus centros de culto. Bueno, pues hace varios meses que los católicos y los evangélicos no van a la iglesia, que los musulmanes no van a la mezquita y que los judíos no van a la sinagoga. ¿Por qué? Bueno, pues miren ustedes, se trata de un derecho que se ha visto afectado, pero no se ha suspendido ni se ha restringido tampoco. Sencillamente es una libertad pública que de una forma intensa, es verdad, pero de una forma perfectamente justificada desde la perspectiva causal y desde la perspectiva de la proporcionalidad, porque ese medio es necesario y se orienta al combate de la causa que legitima la declaración del estado de alarma, que es luchar contra un virus, resulta necesaria. Miren ustedes, es verdad que nos hemos visto, podríamos decir coloquialmente, privados de la libertad de circulación por el territorio nacional. Claro que sí. Miren ustedes, esta medida hay quien la compara con un estado de excepción. Miren, en un estado de excepción se restringe la movilidad por razones de seguridad pública. Se restringe la movilidad por razones del orden público, porque se prefiere que no exista flujos internos ni movimientos pendulares de la población para garantizar la existencia de un orden público que ha sido alterado por un agente social, por una autoridad pública, por quien sea. En este caso, digamos, estas limitaciones al derecho a la libertad de circulación, prevista en el artículo 19 de la Constitución, bueno, pues no tienen nada que ver con una razón relativa al estado de excepción, sino propia de un estado de alarma, porque hay que luchar contra un virus y, por lo tanto, no debemos mezclarnos ni movernos los unos con los otros porque la pandemia se extenderá por el conjunto del territorio nacional. La libertad de manifestación, miren ustedes, hace muy poco ha sido 1 de mayo, que es un día de mucha manifestación. Bueno, pues no ha habido manifestaciones. ¿Se ha afectado la libertad de manifestación? Sí, se ha visto afectada, pero por razones fácticas, no por razones jurídicas. Nadie quiere privar de su eficacia normativa ni la ley, ni mucho menos peligra su existencia. Sencillamente no se pueden consentir aglomeraciones humanas y ojalá las hubiéramos prohibido bastante tiempo antes de la declaración de la pandemia. Si hubiéramos tenido más datos, hubiéramos sabido lo que iba a pasar. Es decir, la libertad de manifestación se ha visto afectada, pero no restringida y no suspendida. Por lo tanto, no procede ni el estado de excepción ni el estado de sitio, sino el de alarma, como se ha hecho. En relación con las huelgas y las medidas de conflicto colectivo, pues miren ustedes, exactamente igual. Nadie va a prohibir la huelga, pero sí se van a prohibir las concentraciones que normalmente se desarrollan, por ejemplo, en un acto reivindicativo de naturaleza laboral. ¿Se va a afectar el derecho laboral? Sí. ¿Se va a restringir? No. ¿Se va a suspender? Tampoco. Se va a ver afectado, digamos, desde esta perspectiva. Y así podemos hablar de la libertad personal, de la libertad de comunicación, podemos hablar, pues miren ustedes, de la libertad personal de circulación, de movimientos. ¿Cómo llaman ustedes? Es decir, puede haber una medida del estado de alarma que sea equivalente en su intensidad a la de un estado de excepción o hasta la de un estado de sitio. Y, sin embargo, la causa que la motiva no tiene nada que ver y, por lo tanto, puede ser perfectamente legítima. Es decir, vuelvo a repetir, que lo definitivo es la causa y después nuestro sistema es cualitativo. No busca una intensidad en la medida, sino busca un fin, que esa medida sea idónea para luchar contra la emergencia que legitima la declaración del estado de alarma. Por ejemplo, especialmente doloroso, ¿cómo ven ustedes que haya habido que prohibir los entierros de los más de 25.000 ciudadanos que llevamos muertos ya en los últimos 2 meses por esta dolorosísima pandemia, que no hayan podido ser acompañados de sus familiares, de sus allegados, en un momento tan difícil como es la muerte? Pues miren ustedes, todo el mundo lo ha entendido. Esta medida cualitativamente podría ser de estado de sitio, el prohibir ir a un entierro de un familiar. Sin embargo, ha sido de estado de alarma, de una manera perfectamente legitimada y pacíficamente acatada. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque lo definitivo es que los restos, digamos, biológicos, mortales de una persona, lamentablemente pueden ser un foco de contagio del virus. Y precisamente como se trata de luchar contra esta pandemia, todo el mundo ha entendido que una medida de tanta intensidad supera el test de causalidad y supera el test de proporcionalidad. Es fundamental y no es un capricho de nadie. Se orienta a la lucha, digamos, contra aquel mal público que, bueno, pues genera, pues la pandemia contra la que se reacciona por parte de los poderes públicos. Y así podemos citar muchos derechos. La intimidad, ahora se habla mucho de la geolocalización de los ciudadanos o directamente de que existan determinados datos de salud que estén en conocimiento de los poderes públicos, por ejemplo, si han pasado o no la enfermedad del COVID-19 y, por lo tanto, si son inmunes a este virus. Respecto de la extranjería, miren ustedes, respecto de la extranjería, bueno, pues es lógico que se puedan cerrar fronteras,
las terrestres, las aéreas y las marítimas, pero no por razones de alteración del orden público, no por xenofobia, no porque exista, sino porque existe una circunstancia de hecho y hay que evitar que el virus circule y por lo tanto lo que hay que hacer es cerrar las fronteras para impedir que los ciudadanos salgan de viaje, también dentro del espacio Schengen y dentro de la Unión Europea. Y al mismo tiempo, a los que vengan, es una medida proporcionada, por ejemplo, controlar su lugar de residencia, la inscripción consular o incluso determinada comparecencia obligatoria si se conociera, precisamente para definir la trazabilidad, vamos a decir, de un virus. En resumen, y como decía, pueden existir medidas que sean comunes entre un estado de alarma y un estado de excepción, pero lo que las hace cualitativamente distintas es la causa. Y lo que las hace proporcionadas y, por lo tanto, legítimas es que se orienten al alcance del fin previsto por la disposición en virtud de la cual se declara el estado de alarma. Y estos dos test son los dos que van a tener que configurarse en los controles. Vamos a ver. Controles necesarios. Pues miren ustedes, los clásicos. El control parlamentario, la imposibilidad de disolver las cámaras, la autorización del Estado por parte del Parlamento en el caso de la excepción y del sitio y, por supuesto, el normal funcionamiento de los poderes del Estado ante cualquier estado de anormalidad constitucional. Los poderes parlamentarios, yo diría que han funcionado espléndidamente. Y a continuación, en las lecciones que hemos aprendido esta pandemia, haré alguna pequeña reflexión. Bien, desde esta perspectiva debo también mencionar los controles del Tribunal Constitucional. Vamos a ver, el papel del Tribunal Constitucional aquí es fundamental. El Tribunal Constitucional tiene la importantísima misión de definir si la disposición en virtud de la cual se declara el estado de anormalidad constitucional, ya sea alarma, excepción o sitio, es conforme con la Constitución. Y es de los pocos supuestos en los que el Tribunal Constitucional puede empezar desde el control del supuesto de hecho que legitima la declaración. Es decir, desde si es verdad que eso concurre o no. No venga un gobierno un día y decida que existe una situación de calamidad pública cuando verdaderamente no existe, por ejemplo. En segundo lugar, debe comprobar la causalidad, como ya digo. Y en tercer lugar, la idoneidad de las medidas para luchar contra ese fin que es el que legitima la declaración del estado de normalidad constitucional. Es decir, el Tribunal Constitucional hará pasar ese test de causalidad y después ese test de proporcionalidad a la norma jurídica que legitima la declaración del estado de alarma. Pero, amigos, con el Tribunal Constitucional no hemos terminado. Nos quedan unos controles fundamentales, que son los de los jueces. Es decir, el artículo 3º de la Ley Orgánica reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio, en su punto primero, señala que los actos y disposiciones de la Administración Pública adoptados durante la vigencia de los estados de alarma, excepción y sitio serán impugnables en vía jurisdiccional de conformidad con lo dispuesto en las leyes. Por lo tanto, mientras que el Tribunal Constitucional debe controlar la norma de declaración del Estado, son los jueces los llamados a controlar los actos de aplicación de esa norma y las disposiciones de carácter general de rango infralegal que sean dictadas por el conjunto de administraciones públicas en coordinación con el mando único que se haya fijado para, digamos, la afectación de esos derechos de los ciudadanos. ¿Qué deberá controlar el juez? En primer lugar, la existencia, la causalidad de ese presupuesto de hecho habilitante para que la Administración haya hecho lo mismo en un segundo nivel normativo o para que el acto de aplicación esté fundado verdaderamente en la causa. En segundo lugar, pues debe buscar este test de proporcionalidad y, por supuesto, custodiar que los agentes de la autoridad se conduzcan conforme a derecho y que, en su caso, exista, una responsabilidad patrimonial de la administración pública allí cuando proceda. Miren ustedes, muy importante no confundir el principio de causalidad con el principio de ocasionalidad. Cuando una medida, se funda en una causa y se orienta a un fin, que es adoptar la medida de la intensidad que sea amparada en la disposición que legitima la declaración del estado de alarma, es correcta. Lo que puede suceder, y no hay que confundir, es que la norma no se funde en una causalidad, sino en una ocasionalidad. Por el hecho de que existan poderes extraordinarios, no se puede, a lo mejor, reformar el Código Civil en algo que no tenga nada que ver con la pandemia, ni reformar el Estatuto de los Trabajadores, ni nacionalizar la banca, ni subir los impuestos, aprovechando que hay unas circunstancias de anormalidad. Ahí serán los jueces, el orden jurisdiccional contencioso administrativo, quien deba vigilar que el principio de causalidad no se convierta en un criterio de ocasionalidad, porque es más cómodo para el gobernante ejercer sin controles determinado acto de poder. Y por último, quiero hacer mención a algunas lecciones, podríamos decir, que nos ha dejado esta pandemia y algunas cosas que hemos aprendido y que creo que no debemos olvidar para el futuro. En primer lugar, debo hacer mención, con todo el afecto del mundo, a que la ley de 1981, la ley orgánica que regula los estados de alarma, excepción y sitio, se encuentra absolutamente obsoleta. Es decir, es una ley promulgada inmediatamente después del proceso constituyente, que no está adaptada ni a los medios ni a la organización territorial del Estado.
ni al desarrollo de los derechos fundamentales que ha hecho el Tribunal Constitucional durante tantos años de jurisprudencia y con tanta brillantez, ni a la situación tecnológica de los medios propios del siglo XXI para combatir casi cualquier cuestión. Y por lo tanto, esta ley pide a gritos, aunque la tuviéramos en el desván del ordenamiento jurídico hasta hace poco, una reforma muy cercana. En segundo lugar, voy a hacer autocrítica. La doctrina del derecho público, los cultivadores del derecho constitucional y los cultivadores del derecho administrativo han o hemos descuidado por mucho tiempo el cultivo de estas circunstancias, porque es verdad que no son cotidianas. Bien, pues ya vemos que pueden pasar inmediatamente a primer plano de actualidad y convertirse en algo fundamental para el ejercicio normal de los derechos fundamentales y libertades públicas por parte de los ciudadanos. En tercer lugar, si me permiten otra leve crítica, no hay que precipitarse con estas decisiones. Es decir, deben ser decisiones de Estado y consensuadas. Y al mismo tiempo no hay que precipitarse con las declaraciones. Y me estoy refiriendo al estado de alarma de 2010. A la vista y desde la perspectiva de hoy, parece que queremos un Estado más intenso porque aquel lo fue menos. No se pueden comparar una cosa con la otra. Cada estado de alarma, cada emergencia, cada catástrofe, cada situación es completamente distinta. Pero es verdad que hay que apurar de una manera muy clara el conjunto de las potestades ordinarias del gobierno, que no son pocas, antes de pasar a la declaración de un estado de anormalidad constitucional. Cuarta lección, creo que se debe coordinar mejor, después de un proceso amplio de descentralización territorial del Estado, la coordinación entre las distintas administraciones públicas, entre los distintos administrativos. Y esta ya no es solo una cuestión constitucional, sino administrativa. En relación con los poderes institucionales, miren ustedes, dos críticas que al mismo tiempo podemos decir que son dos elogios. En primer lugar, con el Parlamento. Miren ustedes, en nuestra democracia parlamentaria, digamos, tenemos un reglamento, por ejemplo, el Congreso de los Diputados, pues de los años 80, en el que se contempla de una manera todavía muy limitada, y son los acuerdos de la mesa del Congreso los que tienen que suplir, por ejemplo, el voto telemático. El voto telemático de sus señorías, de los diputados, no debe ser un instrumento ordinario, porque si no, el hemiciclo, al pleno, no iría nadie, y los diputados están para deliberar de una forma presencial. Ahora bien, pueden darse circunstancias como la presente, en la que paradójicamente lo pedagógico para la sociedad y lo recomendable, más habiendo habido muchos contagios, es precisamente no llenar la Cámara de diputados. Y al mismo tiempo hay que hacerlo compatible y conciliable con que los diputados puedan opinar y los controles normativos puedan funcionar. Y eso es lo que la mesa, con mucha brillantez, con distintos acuerdos, y aquí, manifiesto el elogio, por ejemplo, los letrados de la Cámara, han tenido que enmendar, como han podido, la interpretación del reglamento parlamentario para lograr que no existiera un déficit de control democrático y, al mismo tiempo, una puridad en la interpretación del ordenamiento jurídico. De la misma manera, una gran crítica que al mismo tiempo es un gran elogio a sus agentes, al Poder Judicial. Miren ustedes, durante estos días, el Poder Judicial ha sido más necesario que nunca. Y francamente, el poder del Estado que se tiene que ocupar, yo no sé si hace falta, miren ustedes, un nuevo orden jurisdiccional, nuevos procesos, afectar a los plazos para su reducción, más medios telemáticos para el Poder Judicial o declarar personal esencial al personal integrante del Poder Judicial. Pero desde luego, chapeau por la conducta de los integrantes del Poder Judicial, pero está claro que ni tienen los medios, ni la estructura normativa, ni las facultades necesarias para poder controlar a los poderes públicos en una situación como esta. ¿Cómo el poder que debe garantizar de una forma ordinaria los derechos de los ciudadanos y que acabo de leer textualmente, a quien el artículo 3º de la ley encomienda la defensa de los derechos y libertades frente a la administración pública en un momento en el que son especialmente intensos, en el siglo XXI no hemos adaptado el Poder Judicial y sus medios y sus servicios y su personal y su dotación a unas circunstancias en las que este fin constitucional de hacer de contrapoder al poder público pueda ser una realidad? Es otra lección que debemos aprender porque esta pandemia nos ha cogido a todos con un frenazo en seco y de una manera perfectamente imprevista. Pero realmente todo lo bien que han estado los integrantes del Poder Judicial, su estructura se ha resentido mucho. Creo que este tema será abordado por el profesor Chozas en una de las sesiones de este webinar y seguro que lo hace con mucha mayor exhaustividad, concreción, conocimiento y brillantez de lo que lo pueda hacer yo. Por lo tanto, deseando conocer sus opiniones. De la misma manera, creo que se debe redefinir por parte del Tribunal Constitucional de una manera, vamos a decir, muy transversal, el conjunto, el núcleo de los derechos y adaptar una jurisprudencia a la posibilidad de que existan estados de anormalidad constitucional y el Tribunal Constitucional debe adaptar su jurisprudencia. Y séptima y última lección, el estado que hay que declarar es el estado que hace falta. Insisto, no me sirve este y si no sirve este declaro el siguiente y si este no es suficiente declaro el de más allá. En absoluto. Estamos mezclando instituciones jurídicas distintas
con causas distintas, con fines distintos y que persiguen el mismo fin constitucional, pero por vías que no tienen absolutamente nada que ver desde la perspectiva institucional. Por eso creo que debemos hacer todos también una reflexión en torno, vamos a decir, a la unidad frente a la lucha contra esta desgraciada calamidad pública que nos ha invadido y, bueno, pues procurar que el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos se restablezca pronto y bien, y mientras dura el estado de normalidad constitucional, que los poderes públicos puedan ser controlados con normalidad, con una normalidad de control adaptada a estas circunstancias, por supuesto, pero en la medida de lo posible afectando lo mínimo posible, y subrayo lo de afectando en el caso del estado de alarma, no restringiendo, no suspendiendo el ejercicio de sus derechos fundamentales y libertades públicas. Muchas gracias a todos por su atención, a todos los que se han conectado en un momento u otro, y espero que digamos, haber contribuido algo más a la confusión sembrada estos días en relación con este importante asunto. Muchísimas gracias, José María, por tu brillante exposición. Gracias a todos los oyentes. Veo aquí oyentes, alumnos míos de hace, iba a decir más de 30 años, no, porque de hace 30 años no había nacido, pero bueno, veo a Eduardo Camacho, veo exalumnos que ahora se han reenganchado en la Complutense, como Diego Presente, en los estudios de doctorado. Veo, lo cual me produce una gran alegría porque el pico está todavía por llegar. Veo audiencia por parte de nuestros hermanos latinoamericanos, gente de la Pontificia Universidad Católica Argentina, gente de la Universidad Veracruzana. Hay también europeos que nos están escuchando desde la Escuela Nacional de Comercio de París. Mi agradecimiento a todos ellos. Lo apuntaba ya, el tema está todavía por llegar a América Latina. Doy un dato bien elocuente, dejando aparte Estados Unidos, que es otro mundo, aunque solo sea porque tienen el presidente que tienen. Mencionaré que Perú, con poco más de 30 millones de habitantes, hasta el momento cuenta con un poco más de 1.000 fallecidos. México, con más de 100 millones de habitantes, en estos momentos cuenta con poco más de 2.000 fallecidos. Y Brasil, con más de 200 millones de habitantes, cuenta en estos momentos con poco más de 7.000 fallecidos. Claro, fallecidos contabilizados en términos de pandemia. Habría que ver si realmente esos datos responden a la realidad. Lo que sí que parece está claro es que lo peor está todavía por llegar en América Latina. Bueno, y espero que la intervención de José María de hoy, las intervenciones que tendrán lugar a lo largo de esta semana, puedan arrojar algo de luz el día de mañana a los problemas que sin ninguna duda se van a acabar suscitando de manera similar a como se han suscitado en España en las próximas semanas en América Latina. Y ya, sin más problema o menos, José María, te han hecho una serie de preguntas. Yo me he tomado la licencia de reunirte, de condensarlo en 5 preguntas que te voy a ir formulando, ¿no? Algunas de ellas tienen algo que ver unas con otras. Bien, una concreta, porque te la formula una alumna tuya de clase, para que contestes y que pueda aprobar con éxito el examen, y luego una pregunta formulada por una ciudadana de Ecuador. Bien, la primera pregunta, que realmente englobaría un bloque de preguntas, sería, José María, si en tu opinión crees que el Estado, que el gobierno español, en la situación que estamos viviendo, podría haber recurrido a medidas menos restrictivas. Luego iremos al tema del estado de excepción encubierto. Pero la primera es, ¿tú crees que a la luz de lo que estamos viviendo podría ser que el gobierno español podría o incluso debería haber acudido a medidas menos restrictivas previstas también en nuestra legislación, de orden público, en nuestra legislación sanitaria? ¿Tú qué opinas? Pues los constitucionalistas estamos muy, digamos, muy cercanos al ámbito de la arena política, y a veces se le puede dar un sesgo, podríamos decir, partidista a lo que decimos. Estamos haciendo un análisis del sistema desde una perspectiva jurídica y desprovisto de cualquier contenido ideológico. A mí me parece que el gobierno ha actuado bien declarando el estado de alarma.
lo digo sin ningún rubor. Ha actuado bien en el sentido de que existe un presupuesto de hecho habilitante y contemplado en nuestro ordenamiento jurídico. Vamos, que hay una pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud. El presupuesto de hecho es evidente que existe. En primer lugar. En segundo lugar, desde esa perspectiva y partiendo de ese supuesto, insisto, la causa existe, el test de causalidad no hay ningún problema con él, insisto, tenemos un problema causal y una institución de derecho de anormalidad constitucional que define como un guante una situación de una epidemia o pandemia, que es el estado de alarma. Insisto, la causa es muy importante, pero nuestro sistema, como he dicho, es cualitativo. No quiere decirse que porque estemos en un estado de alarma, la afectación al derecho tenga que ser menor que si estuviéramos en un estado de excepción. Porque lo que va a definir la necesidad de adoptar un estado u otro es la causa. Y dentro de esa causa, que las medidas concretas que se adopten sean cualitativamente, estén bien dirigidas, sean, digamos, persigan adecuadamente el fin contra el que hay que luchar y no otro, porque incurriríamos en una desviación de poder, en un principio de ocasionalidad, y que además lo hagan proporcionadamente. Y yo creo que por lo menos hasta la fecha todo eso se ha hecho. Si conviene prorrogar más o no este estado de alarma, para eso, como ustedes comprenderán, hace falta datos técnicos, datos médicos. Yo no soy epidemiólogo. Lo que sí digo es que hasta ahora esto ha sido así. Insisto, han existido medidas de una gran afectación que han afectado a la libertad de residencia, a la libertad de circulación, que han afectado a la libertad personal. A ver, lo que no puede haber son medidas que afecten a la libertad de expresión o, por poner un ejemplo, al derecho de petición por vía telemática, porque no hay ninguna razón para afectar ese derecho. Pero ha habido afectación de muchos derechos de ejercicio individual de algunos y de prácticamente todos los de ejercicio colectivo. Pero ¿cómo vamos a organizar ahora una manifestación o una huelga? ¿Pero cómo vamos a ir a clase todos juntos? ¿Pero cómo vamos a asistir a un oficio religioso? Si es que no se puede. Y esos derechos se han visto restringidos, esos derechos se han visto suspendidos, como en un estado de sitio. No, esos derechos se han visto afectados. Pero no se han visto afectados por el derecho, por una disposición gubernativa. Se han visto afectados por los hechos, porque hay una pandemia, porque hay un virus que se transmite de persona a persona. Y por eso es proporcionado evitar esas aglomeraciones. Ponía hace un momento el ejemplo de los entierros. Ha sido una de las facetas más dolorosas, porque no se nos olvida que en nuestro país llevamos casi 25.500 muertos en 2 meses. Que la cosa ha sido muy seria y lamentablemente aún ya parece que vemos la luz al final del túnel, pero todavía queda mucha pandemia. La medida de impedir a un ciudadano acudir a las exequias funerarias de su padre es una medida de estado de sitio y sin embargo encaja perfectamente en un estado de alarma, porque pasa el test de causalidad, porque es perfectamente proporcionado, porque los restos biológicos tienen el virus, y pasa el test de porque es una medida necesaria para evitar más muertes. Y aunque es una medida de una intensidad extraordinaria, encaja en un estado de alarma. Y a lo mejor la censura previa no encaja en un estado de excepción. Siendo una medida, podríamos decir, mucho menos intensa, a lo mejor no encaja en un estado de normalidad constitucional de mayor importancia. Es decir, no hay que afectar a la gradualidad, al carácter cuantitativo de la intensidad de la medida, sino al carácter cualitativo de la misma, y así persigue un fin idóneo. Por eso digo que lo que no se puede hacer ahora es modificar las formas de matrimonio, de contracción de matrimonio, nacionalizar la banca, subir los impuestos o hacer un estatuto de los trabajadores. Porque eso no sería por causa de la pandemia, sino con ocasión de la pandemia, que es algo bien distinto. Y para eso está el Tribunal Constitucional y el orden jurisdiccional. María, bien. La segunda yo creo que ya está contestada con la primera. Había gente también, he reunido varias preguntas dirigidas a si el actual estado de alarma realmente no estaría encubriendo en términos reales un estado de excepción. Pero yo creo que ya lo has contestado al contestar la primera pregunta, ¿no? Claramente la respuesta sería negativa. Otra pregunta que te plantean, y vamos terminando, es ¿qué consecuencias podría tener, en tu opinión, la no prórroga del estado de alarma en lo que se refiere al desenvolvimiento ya marcado, ya pautado por el Gobierno en 4 fases, ¿no? ¿Qué consecuencias crees que podría tener el que no se prorrogue el estado de alarma a partir del 9 de mayo? Vamos a ver, esta es una pregunta que la puedo responder jurídicamente. Para responderla fácticamente, insisto, hacen falta datos, saber la evolución de la pandemia, cómo está la curva y en qué parte del territorio nacional. Hay, yo creo, 2 zonas de seguridad, 2 zonas obvias. Primero, la declaración del estado de normalidad constitucional era necesaria. Hay una pandemia de escala global. Zona de seguridad, hacía falta declarar esa normalidad. Y segunda zona de seguridad, esto no va a durar siempre. No puede durar siempre un estado de normalidad constitucional.
ese ínterin, es verdad que las potestades que ejerce el gobierno de forma extraordinaria en algún momento tienen que perder vigencia y hay que pasar a potestades ordinarias del gobierno que la Constitución prevé de una forma ordinaria, por ejemplo, para circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad a través de la legislación delegada, por ejemplo. Pero realmente sin necesidad de que exista un estado de normalidad constitucional, por supuesto. Ahora bien, si el momento de hacerlo es ahora, querido decano, me vas a perdonar que no me pronuncie, mi impresión es que no, pero para eso hacen falta datos prácticos y una formación, digamos, y un observatorio del que yo carezco en este momento. Ahora, digamos, yo creo que hasta el momento la declaración de ese estado era necesaria y, por supuesto, jurídicamente, en el momento en el que desaparezca este estado de anormalidad constitucional o no se prorrogue sus efectos, decaerá la eficacia normativa de todas estas medidas extraordinarias. Ahora bien, eso no quiere decir que con una agilidad vertiginosa no solo se pueda, sino se deba promulgar, digamos, a través de instrumentos ordinarios que el legislador y sobre todo el gobierno, por efecto de los títulos que el legislador pone en su mano, puede ejercer para luchar con estos instrumentos ordinarios y eso, la duda es cuándo. Desde luego tendrá que ser así en un momento u otro. En fin, si vamos poco a poco, Dios quiera, ¿verdad?, recuperando la normalidad, aplanando la curva de los difuntos, que ya parece que cuando, está en los 100 y pico nos parece que tiene menos importancia, cuando el drama, desde luego, sigue abierto. Muchas gracias, José María. Una penúltima pregunta que no me resisto a plantearte sin identificarte a la alumna, porque tienes muchas fans y muchos fans, ¿eh? Eres un gran profesor, según dicen tus alumnos, ¿no? Te plantea una alumna la siguiente pregunta. Profesor, me sugiere una pregunta sin intervención en relación con la parte de la materia que usted nos imparte y más en concreto con lo último explicado en la última clase. Aquí viene la pregunta, José María. Los ciudadanos, véase como tales o como personas jurídicas, ¿podríamos interponer recurso de amparo al ver vulnerados nuestros derechos fundamentales al habernos mantenido tanto tiempo confinados en nuestros hogares con el perjuicio económico, social y psicológico que nos está pudiendo generar la situación? Todo tuyo. Bien, mi respuesta con carácter general, decano, sería que nos encontramos en una situación, ya digo, en la que hemos visto todos afectados nuestros derechos fundamentales y libertades públicas, como muy bien dice la alumna, pero no ha habido un sacrificio ni injustificado ni especial de ninguna persona. Lo que ha habido es una necesidad colectiva de autoprotección y, por lo tanto, de adopción de las medidas de anormalidad constitucional. Cosa distinta es que un acto de aplicación por parte, vamos a poner, de una administración pública, que de forma o bien no causal, es decir, aprovechando esa ocasionalidad, pero no esa causal, o bien esa causalidad, o bien de forma desproporcionada, digamos, ejerciera estas facultades extraordinarias como acto de poder en contra, digamos, afectando los derechos fundamentales o libertades públicas de un ciudadano de forma ilegítima, naturalmente que tenemos hasta el recurso de amparo, pero eso sería una última instancia. Tenemos el amparo de ese acto de aplicación del orden jurisdiccional contencioso administrativo y precisamente porque la alumna tiene razón en ese punto y cuando existen potestades extraordinarias, siempre de una manera ajustada a derecho, responsable y prudente, como son nuestros jueces, pero hace falta dotarlos de mecanismos extraordinarios de protección jurídica de las libertades de los ciudadanos, hace falta que el Poder Judicial también se adapte, digamos, a estas circunstancias de anormalidad constitucional para poder proteger con una especial diligencia, aunque adaptada a esta situación, los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos, como de hecho la ley orgánica le encomienda. Sin embargo, de lo cual creo que hemos recibido la lección de que el Poder Judicial todavía, probablemente no por responsabilidad de los jueces, quiero subrayarlo, sino por responsabilidad de los poderes públicos, al Poder Judicial le faltan medios, al Poder Judicial le falta estructura y al Poder Judicial le falta capacidad de reacción para verse puesto a la cabecera de la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos en unas circunstancias en las que, bueno, pues resulta especialmente necesario. Es decir, a mí el Poder Judicial me parece un servicio esencial siempre, aparte de un poder del Estado, pero en este momento, de una manera cualitativamente aún más importante si cabe desde la perspectiva de un constitucionalista. Insisto que tenemos la fortuna de que en muy poquitos días vamos a escuchar al profesor Chozas, que Dios mediante nos aclarará esta situación de una forma mucho más exhaustiva y con conocimiento que lo puede hacer yo. Bien, una última pregunta de una iba a decir ciudadana, una conciudadana realmente ecuatoriana. Saludos desde Ecuador.
se están tomando en Ecuador muchas medidas incluso en contra de la Constitución. Entonces, en tiempos de pandemia, importa más el fin que los medios. José María. No, ni muchísimo menos. Vuelvo a repetir, hombre, no conozco el ordenamiento jurídico ecuatoriano, probablemente como esta colega nuestra que tiene la amabilidad de conectarse desde Ecuador. Realmente, insisto, lo primero que hay que ver para definir si los poderes públicos están actuando bien o mal es si tenemos un sistema tasado o no. Y si tenemos un sistema como los europeos, quitando el de la Confederación Helvética, de los Indemnity Bills y del mundo anglosajón que he señalado, tenemos que ver si el sistema es gradualista como el francés o si es cualitativo. Y lo que no podemos de ninguna manera es mezclar uno con otro. Entonces, si se están tomando medidas en contra de la Constitución, esto es lo que me gustaría ver un poquito más matizado. ¿En qué sentido? Si se están afectando derechos, como sucedería en un estado de alarma en que muchos derechos se ven afectados sin que exista ningún tipo de restricción o limitación de los mismos, como puede existir en un estado de excepción y, por supuesto, sin que exista una suspensión de esas garantías y de algunos derechos, como sucede en el caso español en un estado de sitio. Es decir, que evidentemente los derechos se van a ver afectados. Los derechos que ordinariamente la Constitución garantiza a los ciudadanos. Lo que hay que ver es si esa limitación, en términos del profesor García de Enterría, es legítima o no conforme a la causa y conforme al fin. Y el fin nos va a definir si el acto es o no proporcionado, porque para alcanzar el mismo fin se pueden emplear muchos medios, unos proporcionados, que son los que hay que emplear, y otros desproporcionados. Y para todo eso, como digo, para garantizar esos dos test de la norma de declaración está el Tribunal Constitucional, y para garantizar esos test de los actos de aplicación o de las disposiciones administrativas de carácter general de segundo nivel están los jueces de lo contencioso administrativo. Pues muchísimas gracias, José María. Yo creo que con esto damos por terminado el webinar de hoy. Nos hemos extendido un poquito, 10 minutos, pero ha sido el acto de presentación en el que el rector Joaquín Goyache nos ha honrado con su presencia. Mi más profundo agradecimiento al ponente, a José María. Mi más profundo agradecimiento de nuevo a la Fundación General de la Complutense y a Endesa por el apoyo a este webinar, y mi más profundo agradecimiento, como no podía ser menos, para todos los oyentes que han demostrado interés a través de las preguntas formuladas y del chat, bueno, pues por la ponencia que ha ido desarrollando el vicedecano a lo largo del día de hoy. Gracias a los queridos oyentes, tanto de la Complutense, tanto alumnos de la Complutense, profesores de la Complutense, de otros lugares de este país y sobre todo también de América, de nuestra querida y hermana América Latina. Y ya sin más, me despido emplazándoles a todos ustedes, emplazándoos a vosotros a encontrarnos de nuevo mañana a las 7 de la tarde, que tendrá lugar la segunda ponencia sobre un tema muy interesante, desde luego en España, muy, muy interesante. Me imagino que también en América Latina, desde luego en España de extraordinaria actualidad y que traerá mucha cola, que es el de los famosos ERTES, los expedientes temporales de regulación de empleo y cómo se están manejando esos expedientes en el contexto de esta tremenda pandemia que estamos viviendo y del estado de alarma. Ponencia que correrá a cargo, ya lo he señalado en la introducción, de Nuria García Piñeiro, que es vicedecana de Estudios de Posgrado y Títulos Propios de la Facultad de Derecho de la Complutense y profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Así que muchísimas gracias a todos, seguid cuidándoos, mucha salud y mucho amor, iba a decir también, y mucho dinero. Eso es más difícil, como diría la canción, pero con que tengamos buena salud yo creo que vamos más que servidos. Un fuerte abrazo desde Madrid. Muchas gracias.